bueno, y digamos que nos convoca el tercer capítulo de la Bhagavad Gita y pues hay bastantes cosas en él, espero que se lo hayan disfrutado cuando lo leían. Este es un poco más cortico que los otros. Viene como, pues el capítulo se llama pues, el Karma Yoga y se le da como un poco más de profundidad a lo que se ha abordado en el capítulo anterior sobre la acción, sobre la importancia de la acción, y en este caso se comienza con una gran pregunta que hace Don Arjuna, y es, venga, pero es más importante la sabiduría o la acción, porque como que no te entiendo, decía Don Arjuna. Hombre, usted dice que hay que hacer, pero pues lo importante es desarrollar el conocimiento del ser, pero entonces eso cómo va. Y pues con base en eso aprovecha Don Arjuna Don Krishna para decirle a Arjuna pues todo en función de cómo se debe actuar, ¿cierto? Cómo actúa el yogi, cómo la naturaleza hace con algo que se llaman las gunas, pero cómo el papel del yogi es, digamos, que trascender la acción de las gunas. Cómo terminamos actuando desde el deseo, desde la reacción, desde los patrones previos, pero que lo que se propone que se debe hacer es salir de ellos, y cómo la acción se convierte, digamos que no en lo opuesto a la sabiduría como a veces se puede entender, sino que justo es lo que nos prepara para que se despliegue esa sabiduría. Entonces, bueno, eso es como una muy breve pues, introducción. Saben cómo hacemos las cosas acá. Si alguien quiere decir algo, proponer algo, comentar algo, a ver qué les quedó de este capítulo, si de pronto hay algunas preguntas, si Krishna fue lo suficientemente claro esta vez, pues mejor, ya nos ahorramos esta hora. Y si no, pues a ver qué se les ocurrió, qué se les removió con todo lo que pudieron haber leído esta semana. A ver qué preguntas les quedan por ahí. Levantar la mano, abrir el micrófono, decir algo. Todavía están meditando todo, a ver qué pasa. Dale, mano. Buenos días. Buen día. Bueno, me disculpo pues por comenzar de nuevo de primera, pero es que creo que perdemos minutos valiosos decidiendo quién va a arrancar. Gracias por la práctica, Esteban. Me ayudó mucho también a... ¿Me están escuchando bien? Bueno. La asocié muchísimo también con la lectura porque tú decías ahorita en la práctica esa importancia como de equilibrar esa parte racional, esa parte emocional, ese hemisferio izquierdo, ese derecho. Y en la pregunta que hizo pues Arjuna todo confundido, que si es mejor la sabiduría o la acción, pues me quedó como esa respuesta de Krishna, que es como que cuando caemos a veces en pensar que la espiritualidad o la religión sin conocimiento pues tiende al fanatismo, o que el conocimiento sin la acción y sin el deber pues caería como a la filosofía de banca. Entonces, como la importancia de entender de que esos dos caminos deben de ir entrelazados, y creo que eso también le da mucho sentido a por qué le hemos cogido tanto aprecio a este encuentro los lunes, porque es como lo que nos permite llenarnos como de la parte del conocimiento para tal vez el resto de la semana llevarlo como a la acción. Entonces creo que fue como la reflexión que hice de la lectura. Bueno, gracias, Marta. Gracias por ello. Mafe levantó la mano. A ver qué se os ocurre, qué quieres compartir. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Bueno, pensaba no intervenir, pero es que me surgió una pregunta y bueno, más que comentario, me gustaría preguntar algo y es sobre el Sutra 35 que hace referencia al Dharma propio y al el Dharma de otro, al Shvadharma y al Paradharma, porque la verdad es la primera vez que me enfrento a esos dos conceptos de, o sea, como
estaba claro. Bueno, nunca ha estado del todo claro muy bien cuál es el Dharma, pero ya si le metemos un par de prefijos, pues bueno, ahí ya se complejiza la cosa. Y no, simplemente para comentar que en particular como que esta nueva lectura del Gita ha sido como si yo estuviera caminando con Arjuna, o sea, ha sido impresionante. Esto de este capítulo en particular, como que otra vez como que me siento totalmente identificada allí, ¿no? Con esto del karma. Pero bueno, no la pregunta sobre el Dharma. Listo, gracias, gracias, Mafe. Mire que se presentan varios conceptos. Eh, el karma es como el eje central, ¿cierto? Entender como la razón de hacer del karma y cómo, y qué es, o qué es lo que se propone por karma yoga. Es que muchos de ustedes son todos super yogis y tienen una familiaridad con esa palabra. Pero entonces eso, cómo el karma o esa idea de karma se relaciona con la idea de dharma. Y en estos tipos de dharma, y cómo pues esa idea también de karma o de acción se puede relacionar con otra palabra que se usa, que es el yagna, que es como la ofrenda, el ritual, la ceremonia. Pero bueno, es como que parte del núcleo de lo que quisiéramos hablar hoy. Iván tiene el micrófono abierto, no sé si quiere decir algo. Iván. Bueno, gracias al micrófono, Iván. Dale, que levanta la mano, dale, por favor. Hola, Hola. ¿me oye? Ah, bueno, buenos días. Buenos días. Yo quedé un poquito confundida. A mí este capítulo siempre me ha parecido muy fuerte porque es uno de los que más me cuestiona. Y hay una parte que habla de que el deseo es capturado por los sentidos, la mente y la conciencia, pero que el deseo atrapa más fácil lo sutil que lo grosero. Uno pensaría que es más fácil ese, si ese deseo sea atrapado como por los sentidos más fácilmente. Cuando habla de que es la conciencia lo que se atrapa más fácil, a mí me queda como, no, no entiendo cómo ese deseo puede atrapar más fácil la conciencia, por ejemplo, que los sentidos. Ahí quedé como, ¿cómo así? Hasta yo quedé como así, yo no entendí nada. A ver, Mira, es por eso es que pues quería como ponerlo ahí. Dice, sí. el deseo invasor ha capturado y ocupa firmemente tres plazas, los sentidos, la mente y la conciencia, Buddhi, ¿cierto? Y después dice que el deseo atrapa mejor lo sutil, lo refinado, lo de más difícil percepción que lo grosero. Es decir, los sutiles, los sentidos, porque entonces aquí habla de que los sentidos son más sutiles que la conciencia. Bueno, sí y no. No. Que depende de. Ahí queda como, bueno, eso es muy relativo. ¿Cómo hace uno para entender eso ahí? Bueno, eso está en el último versito. Y él se presenta como un escalafón de cosas, ¿cierto? Se dice como que está el cuerpo, ¿cierto? Por encima del cuerpo están los sentidos, por encima de los sentidos está la mente, por encima de la mente está el intelecto y por encima del intelecto está el ser. Entonces, lo que decían ahí en esto es, claro, el deseo se manifiesta más claramente en las estructuras más externas. Entonces, como que en el cuerpo, pues el impulso del deseo es muy evidente, en los sentidos también es muy evidente y en la mente, pues es muy presente también. Pero en el intelecto, ¿cierto? En esa facultad como de discernir, no tanto, y pues en el ser tampoco. Pero lo que se propone desde ese sentido es que la mejor forma, en esta forma como se presentó, ¿cierto? Como lo explican ahí, como está el cuerpo, los sentidos, la mente, el intelecto y el ser. La mejor forma de dominar, digamos, sí, de dominar al de abajo es con el de arriba, ¿cierto? Es como que la mejor forma de dominar el cuerpo es con los sentidos, la mejor forma de dominar la mente, los sentidos es con la mente, y así, tan. Entonces lo que termina diciendo es como que es el ser, en este caso que sería como el equivalente en la conciencia, el único que puede, pues, dominar a ese sentido de los deseos, y ahí va como la frase que dice, pues,
domina al ser con el ser, ¿cierto? Controla al ser con el ser. Y es eso, como que ese ser o ese primer yo controla el yo con el yo, entonces controla el yo, ese es el yo pequeño, el yo con Y minúscula, El que es ego podría de los ser. deseos. Exactamente, que está en esas plazas como enraizadas, digamos que más inferiores. Es esa Sí. identificación con el cuerpo, identificación con los sentidos y con la mente. Y eso con qué, cómo se puede, digamos, como que tomar las riendas de eso, pues con el yo, en este caso el yo con mayúscula, que es el yo de la conciencia, el yo de la sabiduría que discierne. Y ese sería como el ejercicio que se propone con el deseo, porque, porque el juego o lo que exponen acá es como la mayoría de nuestras acciones son fruto pues de los deseos porque le hemos dado como fuerza, ¿cierto? Entonces como que han ganado un papel preponderante los impulsos que tiene el cuerpo, los impulsos que tienen los sentidos, los impulsos que tiene la mente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues para que el cuerpo no nos mande, controlar los sentidos. Pero para que los sentidos no nos manden, pues controlar la mente. Y para que nuestra mente no sea la que nos mande, pues controlar o direccionar desde el buddhi, que sería en este caso. Eso sería como parte del eje. Por eso como que la conciencia pues tiene que ser la que tiene que tomar las riendas de los sentidos y de pues, todo esto que da cabida a los deseos. Sería como la forma de entenderlo. Gracias. Bueno, con gusto. No sé si me enredé más o los enredé más, pero bueno. No, Gracias. pero sí me quedó más claro pues como ese concepto porque no era tan sencillo. Bueno, dale. Igual eso era lo que iba a decir al final, pues ya lo dije al principio porque es de los primeros, de los últimos. Pero bien, gracias por preguntar. Iván, levantaste la mano, ¿cierto? No se escucha. Hola, Ahora hola, sí. ¿estás Dale. inserto? Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué alegría estar por acá. Bueno, he estado muy encarretado con el Gita, me ha encantado. Estoy leyendo una versión muy interesante que tiene unos comentarios de Sankara, que es de la tradición Advaita. Entonces él da una interpretación de pronto un poquito diferente, creo, a lo que pueden hacer otras tradiciones. Me llamaba la atención aquí una parte donde dice en el 17, sin embargo, no hay ningún deber que realizar para el que se satisface solo con el ser y disfruta y se alegra en el ser únicamente. Esa es la traducción que está aquí. Entonces, me surge la cuestión de, bueno, el camino de las obras, el karma yoga y el camino del conocimiento. Entonces, hace como esa distinción. Tengo entendido que hay algunas interpretaciones que dicen como, usted tiene que elegir el camino de las obras o el camino del ser, del conocimiento del ser. Algunas personas nacen es para el camino de las obras, ese es como su camino y su búsqueda, y otras personas nacen para el conocimiento del ser. Mi pregunta es, ¿una persona puede caminar los dos senderos? ¿Una persona debe elegir solo un sendero? Como que el texto, no sé, como que, o también por los comentarios, como que da una idea contradictoria, me parece. Y otra cosa interesante es que, bueno, dice también como, no hay ningún deber que realizar para el que satisface solo con el ser, para el que se satisface solo con el ser. Entonces me surgía también la pregunta, y viendo el video de la semana pasada que no estuve, alguien decía algo muy interesante, de que a veces con los sabios leemos como sus palabras, sus enseñanzas, y nos creamos como esta idea, como este estereotipo de que un sabio es así, camina así, habla así, piensa así, actúa así, hace esto, no hace esto, y creamos como un modelo de que el sabio debe ser así. Pero caemos en esos estereotipos y cuando miramos a través de la historia vemos que realmente no hay un modelo, como que cada sabio es una flor única y irrepetible. Entonces hay unos sabios que salían a actuar y a cambiar el mundo y a protestar y a gritar y a moverse desde su sabiduría, pero habían otros que se quedaban parchados en su ashram meditando. Entonces hay una historia de Ramana Maharshi, que una vez alguien le decía como, maestro, ¿usted por qué no se va a peregrinar por la India a ayudar? Y él era tranquilo y se reía y él decía, no, es que desde aquí estoy ayudando. Y se quedaba meditando y ya. Mientras que otros sabios se iban a andar y a predicar. Entonces como que no hay una fórmula, no hay una receta de que un sabio tiene que ser de esta manera. Pero entonces me surge la cuestión acá,
cuando dice que no hay ningún ser que, perdón, no hay ningún deber que realizar para el que se satisface solo con el ser. Podríamos decir entonces que entonces una persona despierta, un ser iluminado, como que en cierto sentido ya no tiene obligación con el mundo. O, por el contrario, un ser iluminado le nacería es como ese bodhisattva que mencionaba Esteban la semana pasada, como no, antes quiero es transformar el mundo. Entonces, como que no sé, el camino de las obras, el camino del conocimiento, pueden ir los dos de la mano, pueden ir separados, deben ir separados, es como que me surgen esas cuestiones, no sé ni para Bien. dónde voy, pero suelto saber como qué le fluye a Esteban, que siempre nos comparte cosas chéveres. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, eso está interesante, se presta para muchas cosas. Angeli levantó la mano y si alguien quiere decir algo sobre esto, pues se lo agradezco. Bienvenido, pues el aporte que hay bastante tema para contar. Dale, Angeli, y luego Erika. Y luego Hola, Liliana. buenos días a todos. Buenos días Buen a día. todos. La Suprema Personalidad de Dios dijo, pues en ese capítulo, en el capítulo 3, ¿cierto? Dijo que la Suprema Personalidad de Dios, o Inmaculada Arjuna, ya ha explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Entonces, según lo que estaba contando el compañero, pues él nos explica que hay dos clases de hombres, que hay uno que es para poder comprender el ser, hay unos que se inclinan a entenderlo mediante filosofías empíricas y otros que se inclinan mediante el servicio devocional. Según lo que dice en eso, pues el significado hablan acerca del capítulo 2 también, o sea, como que vienen a traer como las explicaciones de los otros capítulos anteriores. Entonces dice que en ese verso el Señor explica lo mismo más claramente. El estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia es para las personas que están inclinadas a especular y entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna, tal como se explica en el verso 61 del capítulo 2. El Señor también ha explicado el verso 39, que por el hecho de trabajar según los principios del Buddhi Yoga o el cultivo de conciencia, uno puede liberarse de las ataduras de la acción. Bien, gracias, Angeli. Miren, Bueno, gracias. es interesante ver el ejercicio o escuchar pues otras traducciones dependiendo, ¿cierto? Digamos, una, una traducción con los comentarios de Shankara, esta que es la traducción que lee Angeli de los comentarios de Prabhupada, algunos de ustedes que están leyendo la versión de los comentarios de Yogananda o la traducción de Yogananda. Hay cosas ahí para hablar de cómo se entiende, digamos, la palabra servicio devocional, ¿cierto? Que es como el equivalente a acción. Pero bueno, ya, no me quiero enredar yo solo. Seguía Erika, ¿cierto? Y luego Liliana. Bueno, buenos días. Sobre lo que estaba diciendo Iván, pues lo que interpreto es que igual nosotros tenemos como unas tendencias, como algo que ya, o sea, como un conocimiento que se adquiere con la experiencia vivencial. Por ejemplo, yo sé que yo soy una persona activa, pero es más allá de que yo, digamos, me mueva y no, digamos, yo sería las que sale a hablar con la gente. Pero, yo- pero también hay que tener en cuenta el ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que van a querer seguir el ejemplo de moverse y hay personas que van a querer seguir ejemplo, por ejemplo, el de Ramana Maharshi, de quedarse quietos. Allí, bueno, digamos quietos entre comillas, pero está, bueno, ahí está en su actividad muy importante. Allí mismo en ese capítulo hablaba del ejemplo, de que inspiras, porque las personas sienten como esa curiosidad de por qué esa persona hace eso, o va a preguntar algo que primero percibió, o sea, lo percibió y ya le da curiosidad y si lo percibió es porque salió un momentico de su visión común, digámoslo así, percibió algo que hacía esa persona diferente, quiso saber
y seguramente era algo que en ese momento la persona debía aprender. Entonces, no sé, o sea, cada quien tiene su naturaleza, lo que digo, una actividad más activa o más pasiva, digámoslo así, o más abierta a la gente, pero lo importante es como ese ejemplo que se va dando naturalmente. Eh, yo, por ejemplo, todavía no me siento yo, se los comparto así abiertamente. Para mí es como difícil el tema de la devoción. Yo soy un poquito como más hacia el interior, hacia mí, pero no quiere decir que no crea en Dios, no, yo creo en Dios, pero como que me cuesta eh, hacer algo y entregárselo. Yo sé que a través de que yo lo haga bien o lo haga con amor y todo eso, eh, yo sé que él lo recibe bien, digámosle así. Pero me cuesta, por ejemplo, no sé, decir un haribol. O sea, para mí es algo raro, pero es algo que se ha despertado sutilmente, suavemente, como hay personas que ya lo traen algo más innato. Por ejemplo, hay unas personas que conocí hace poco que hacen Bhakti Yoga y ellos lo hacen tan natural que yo digo, ¿por qué yo no puedo? Pero es algo que se va despertando con el tiempo y ellos son así naturalmente. Entonces todos tenemos un camino diferente, pero vamos a llegar a lo mismo en algún momento o lo expresamos de diferente manera. Eso era lo que quería decir. Vale, Gracias. gracias. Liliana, Hola, muy buenos días para todos. buen día. Bueno, a mí también me quedó ahí como ese puntico ahí moviéndose entre esos dos caminos. Y en algunas partes de la lectura entendía que eran dos caminos completamente diferentes. O eliges este camino o eliges este otro. Pero también había partes de la lectura donde entendía que esos dos caminos en algún punto se unían, que eran como dos vías de acceso, pues así me quedó y así lo entendí, como dos vías de acceso para unir un mismo camino, porque ese actuar desde el Dharma, desde el deber, es mm, ese actuar de forma desinteresada y sin esperar los frutos de la acción. Y en alguna parte también decía que así estemos sentados haciendo, digamos literalmente nada, estar sentados haciendo nada, igual estamos actuando, el corazón está latiendo, los pulmones están trabajando. Entonces, entonces a mí me quedó como es el sabor, que simplemente son como dos vías de acceso para llegar a un mismo camino, porque eso que hago lo hago desde esa conciencia y desde mi ser interior, desde mi sabiduría interior, entonces estoy como uniendo ahí esos dos caminos en uno. Eso fue como el sabor que me quedó. Gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien más se le ocurre algo? Ya hay demasiadas cosas por ahí, pero si alguien quiere poner algo, se lo agradezco. A ver si me despacho unos minuticos a compartir. Dale, dale, Lina, por favor. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la práctica, muy, muy especial. Bueno, a ver, yo quiero aportar algo, no desde pues el escrito, pues porque ya han dicho mucho, ¿cierto? Más es como desde mi experiencia. Mm, em, la acción, la acción en la inacción en la acción, eso para mí siempre ha sido como un poquito complejo, porque entonces como que el discurso se enreda un poquito. Entonces, en estos momentos me estoy dando como la oportunidad en mi vida de ir más como a la práctica en mi vida. Entonces, no es lo que los sabios hicieron, pues está muy bien como el referente y todo, es cómo yo me siento a gusto, de qué manera
disfruto lo que estoy haciendo. Entonces, ahorita mientras los escuchaba a todos, recordé la primera intervención que hice, creo que fue en el segundo capítulo. Entonces yo decía como, no, es que yo soy contadora, pero como que básicamente eso no me gusta o no lo hago bien. Y tú me decías, no, es que si tu deber o tu trabajo es contar, pues cuenta. No es contar bien o contar mal. Eso ya es como una categoría de la mente. Es sencillamente contar. O si tu deber es leer, entonces lee. No leas bien o leas mal, sencillamente lee, pero haz algo. Era como lo que yo interpretaba. Entonces, es como ¿cuál es el mejor camino? No es hacia afuera. Creo que la invitación es hacia adentro. ¿Cuál es el mejor camino para mí? ¿Dónde me siento más a gusto yo? Que también era como lo que decía, creo que la compañera Erika, que es lo que me sale mejor, ¿cierto? Pero no en función del otro, sino en función de mí, pues porque primero tengo que interiorizarme y trabajarme y pues ya más adelante, si Dios tiene alguna tarea para mí, pues se dará. Pero es preguntarme hacia adentro dónde me siento más a gusto, en el servicio o me siento más a gusto dedicándome a estar en unas RAN, pero desde lo que yo siento, no desde lo que las escrituras dicen. Es como lo que siento en este momento de mi vida. Escucharlos a todos, este espacio me parece muy, muy, muy interesante, un ejercicio bastante agradable, pero como que eso no me, como que la afuera no me confunda. No sé si de pronto estoy yo muy confundida, pero es como eso, es como ¿qué fue lo que hicieron los sabios? No, pero fueron ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer de mi vida? Es más o menos como lo que quería compartir. No sé si está muy confundido. Muchas gracias. Tranquila. Gracias, Dina. Y no se preocupe si se confunde, porque confundirse es el primer paso para volver a fundirse y para difundirse. Entonces ahí está bien ese. Dale, Angeli, que querés decir algo, por favor. Sí, ahí pues también en ese capítulo dice, todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Entonces ahí pues está hablando, yo pienso que está hablando respecto a lo que decía Lina, que es que ella estudió contabilidad, ¿cierto? Entonces, irremediablemente, ella conforme a las cualidades de la naturaleza material, estudió contabilidad. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. O sea, que es como que estamos llamados a la acción. Siempre, en todo momento, estamos llamados a la acción. Es propio de la naturaleza del alma estar activa siempre. Y no solamente es una cuestión de la vida en el cuerpo. Sin la presencia del alma espiritual, el cuerpo material no se puede mover. El cuerpo es únicamente un vehículo muerto que debe ser puesto en funcionamiento por el alma espiritual, la cual siempre está activa y no puede detenerse, ni siquiera por un momento. Debido a ello, el alma espiritual tiene que dedicarse al buen trabajo del proceso de conciencia, pues de lo contrario se va a dedicar a ocupaciones dictadas por la energía ilusoria. Bueno, la invitación a la acción. Gracias, Angeli. Viene Cris y luego Diana. Dale. Bueno, buenos días. A mí me gustó mucho cómo está, siempre yo rayo pues como muchos mis libros y con este tema pues como esa dualidad diría yo, tengo esta frase que es mejor morir cumpliendo el deber propio que tratar de cumplir el deber de otro. Entonces, pues a mí me pasó algo cuando empecé como en este tema de yoga y es que
pues cuando decían, como la profe decía, como, ¿de qué color me ven? O que, como que, pues como, y yo no veía como colores, yo no veía nada, yo pues como que, entonces yo decía, pues madre, no, yo no sirvo para esto, pues yo no, pues yo decía, yo no soy espiritual, será, o yo no veo cosas más allá, o pues como, pues entonces yo decía, pues madre, no, esto no es para mí. Pero empecé como pues a estar más, como a profundizar, como a estar más, ¿cómo se dice? Como a conocerme mejor y creo, no sé si es que entendí o percibí que hay otras maneras. Yo soy muy de la acción y también pues empecé como a estar más, ¿cómo se dice? Más comprometida como con conocerme a mí y ahí fui que, como que fui entendiendo que hay diversos caminos. Yo soy muy de la acción, pero también he entendido que debo como estudiar y conocer, pues, y también hay conocimiento, ¿cómo se dice? Como a estudiar las escrituras, a... Entonces es como ir encontrando un balance entre esas dos, pero yo sé que como mi talento o como mi fortaleza, como esto decía que decía Ángel, y como eso que a mí me entregaron, es más como de moverme desde la acción, de estar en contacto, pues, que no dejo de lado lo otro, porque lo otro a mí me nutre, pues como que es estar quieta, digamos, como decía Iván, pues no estar quieto sin hacer nada, sino como esos procesos de interiorización, de conocimiento. Para mí eso es como la base para ir a hacer la acción. No sé si me hago entender. Pues como que una cosa complementa a la otra y mi fuerte es ese. Yo admiro mucho a una compañera mía que es muy devocional y antes yo decía, pues madre, ¿yo por qué no soy así? No, es que yo no soy así, o sea, ese es su fuerte y mi fuerte es otro, pero que siempre estén como los dos elementos para complementarse y eso trato como de ir haciendo. Ya. Gracias, Cris. Bien, mire, interesantes esas historias. Diana, por favor. Micrófono, no te oímos. Muy bien, ahora sí me oyen. Prendí el que no era. Bueno, muy buenos días para todos. Acá de nuevo cumpliendo con la tarea de compartir y de aprender, sobre todo, de aprender de los demás. Bueno, está el tema de dos caminos, un camino de sabio y un camino de actuar. Está el tema del Dharma y está el tema de conquistar al último habla de la ira, ¿no es cierto? Y el deseo. Entonces quiero es como recapitular que esta escritura nos está diciendo cómo liberarnos del sufrimiento, ¿no es cierto? De que desde que nacemos, pues nos están diciendo, y ahora en este momento dicen que para qué van a tener hijos, que para qué van a, pues que para qué niños, que para sufrir, y siempre nos están hablando del sufrimiento. Entonces, acá nos están diciendo, puedes estar en el mundo, pero libérate del sufrimiento. Y para eso nos mencionan dos opciones y vamos a ver que más adelante nos van a mencionar otra que va a ser complemento de la sabiduría. Entonces el camino del sabio es el que se ha liberado de el sufrimiento y puede ver la unidad en la diversidad. Puede estar sin actuar desde la emoción y desde lo que está pensando, solamente cumple, ahí Krishna dice, hasta yo que no tengo necesidad de actuar, actúo, porque si no actuara, los demás no van a ver mi ejemplo. Entonces es como tomar el ejemplo de los sabios y de los seres que han cambiado, pues no, sabios o seres que uno ve que han evolucionado y han avanzado espiritualmente. El camino de la acción
siempre nos va a actuar, el camino de la acción siempre nos va a generar el karma si no vamos a despertar esa conciencia del desapego, como lo dijiste en la clase anterior, de actuar sin reaccionar. Esa parte me encantó mucho porque cuando uno reacciona, está reaccionando desde el instinto, desde la emoción y desde lo que me está moviendo a mí. Pero cuando le ponemos un poquito de luz, que es la luz de la sabiduría y del Jnana Yoga, y empezar a pensar como antes de actuar, o a analizar qué es lo que está moviendo mi actuación, cuál es la intención que va detrás de esa acción, empezamos a liberarnos como de ese resultado del karma, del resultado que va a dar el karma. Entonces yo veo que estos dos caminos, así los veamos en este momento divididos, empezar a actuar desde el desapego, de no esperar el resultado, nos va a llevar a poder entender el camino del sabio o del Jnana Yoga, que va a poder estar sin esperar, entendiendo como la unidad en la diversidad, de encontrarse desde la quietud de la mente, sin estar impulsado por las emociones y por esos pensamientos. Entonces es como eso, que el uno no, nos va a llevar al otro. Uno tiene que estar actuando, pero analizando sus acciones desde dónde las está haciendo. Y a medida que vamos haciendo ese análisis y esa observación, vamos a llegar al camino de poder tener más luz, que es como el del Jnana Yoga. El camino de la sabiduría es como el que tiene más luz, tiene ya como su buddhi más amplio, esa conciencia más amplia, y va a poder estar observando cuáles van a ser como sus acciones, y desde, pues ya esas acciones no van a ser como desde el impulso y desde la reacción. Entonces va a poder ver esa esencia, o va a poder ver con esa claridad para poder actuar. Entonces lo que yo quiero decir en últimas es que el uno nos va a llevar como al otro, y que yo pues no los veo como tan separados y tan divididos, sino que es como el recorrer, es como el camino. Tenemos que actuar, actúe, a medida que usted va actuando, va purificando y va limpiando sus acciones, y después se va a dar cuenta de que no era usted ni siquiera el que estaba actuando. Entonces ese darse cuenta es el sabio, cuando uno empieza a darse cuenta de dónde viene como la raíz de las cosas, o por qué actúo, o por qué funciona todo, que entonces ahí entrarían como las gunas, y estoy actuando desde tamas, o estoy actuando desde rayas, o estoy actuando desde un estado más puro. Siempre van a estar ahí interactuando. Entonces darse cuenta es estar uno como en ese estado de observarse, desde dónde está siendo mi acción. Y eso es lo que nos va a llevar ya a la sabiduría, cuando yo me doy cuenta desde dónde estoy actuando. Y bueno, lo del Dharma y el Swadharma también se dice que se debe de aplicar todos tenemos como un talento, ¿no es cierto? Y debemos de descubrir ese talento para poderlo poner al servicio de los demás. Es lo que he aprendido yo pues desde Shivananda, y que cuando uno actúa desde ese Dharma y desde ese talento, está feliz y está conforme, no está esperando nada a cambio, porque eso le da la dicha a uno. Entonces es importante como encontrar ese talento y ese Dharma para desapegarse de la acción. Muy bien, era Sí. como mi aporte. Gracias, Diana. Gracias. Libertad levantó la mano, ese milagro, y bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo quería
hablar un poco sobre la división que plantean, ¿cierto? Eh, y pienso que desde el intelecto o esa reflexión, sí se puede llegar como a cierto conocimiento del ser, pero igual ese intelecto siempre es producto de la información que se procesó a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces está esa relación como que no se puede separar porque esa filosofía, esa teorización nunca se hace desde lo que no se vive, siempre es a través de una acción, de una recopilación de experiencias que uno empieza a reflexionar o sí, pues hacer todo este ejercicio intelectual. Entonces, es ese punto de que tienen que ir de la mano porque es a través de los sentidos que vamos a poder analizar la experiencia, pero entonces me hace pensar que se encierra un poco, o sea, si lo que tú estás reflexionando o lo que tú estás siendo consciente es solo lo que perciben tus sentidos, entonces sigue siendo como un poco esclavo de tus sentidos. No sé si me hago entender, o sea, es como un círculo en el que igual no puedes trascender, o sea, si aunque fueran los dos de la mano, ciertas acciones sí te van a llevar a ciertas reflexiones como un poco más positivas, un poco más elevadas, pero igual van a estar dependiendo el uno del otro. Entonces no entiendo en qué momento se puede como romper ese círculo y ya ahí sí trascender. Entonces, pues no sé, pienso que tienen que ir los dos, pero también pienso que los dos como que te terminan encerrando en este mismo plano material. No sé, estoy confundida. Qué bueno. Démosle la larga vida a la confusión. Bien, vamos a ver qué tanto sale ahorita. Todos han visto cómo crece el café, ¿cierto? Han cogido café, ¿cierto? No sé. O bueno, cómo salen muchos de los árboles, dan flores y muchas de esas flores se caen y digamos que, bueno, ahí los biólogos saben más que yo, pero como que la flor deja de ser flor y da paso para que suceda el fruto, ¿cierto? Esa sería como una forma de entenderlo, digamos, como que teniendo presente lo que muchos de ustedes dijeron, y es, a veces creemos que son cosas separadas la flor del fruto, pero simplemente son manifestaciones de lo mismo. Y si vamos a eso, pues digamos que la flor, el fruto y la fragancia, comienzan por F las tres, no podrían separarse, no podrían como que disociarse, son parte de lo mismo. Y pasa con esto, ¿cierto? Para como que hacer que esto sea un poquito más claro, me gusta como jugar a lo siguiente. Digamos que como seres humanos tenemos tres facultades básicas, ¿cierto? Que son la facultad de hacer, la facultad de sentir y la facultad de pensar. ¿Qué es lo que pues, sucede? Y digamos como se suele explicar esto con los caminos del yoga, ¿cierto? A veces como que nos venden la idea de que hay unos caminos, ¿cierto? Y que hay un camino que es superior a otro, y cuando uno lee esto y lee ciertas traducciones puede verlo así, ¿cierto? No, es que la devoción es superior a la acción, no, es que la sabiduría es superior a la devoción, o al revés, o todo, y se van ahí como enredando. Y por eso les decía un poco como lo de las traducciones. Es muy gracioso como algunos entienden la acción o explican la acción como el servicio devocional, otros explican la acción como no, la acción es la práctica de la meditación, otros explican la acción como no, la acción es simplemente como que pues, seguir los preceptos o los consejos que da el maestro. Claro, como que cada quien le da un sentido diferente a la acción, pues porque en el fondo todos estamos haciendo, y qué es lo que ha pasado, como que cada institución, pues argumentando la acción, terminan como que dándole fuerza a lo que enseñan en sí mismos, y para unos es la meditación, para otros es, no sé, la práctica ritual y todo el rollo. Pero volviendo a esto, a donde quiero ir es cuando refinamos nuestra capacidad de pensar, desarrollamos la sabiduría, ¿cierto? O sea, cuando de hecho callamos el intelecto, sucede la sabiduría. Y eso es refinar el pensamiento. Cuando refinamos nuestra capacidad de sentir, nos damos la posibilidad de sentir lo supremo, no sé, lo sagrado, lo divino.
Y eso le da cabida a la devoción. Refinar el sentir nos lleva a la devoción. Refinar el pensar nos lleva a la sabiduría. Y refinar, digamos que nuestras acciones nos lleva, pues, ahí sí no sabría cuál sería la palabra más propia para eso, nos lleva al karma del que se está hablando, ¿cierto? A la acción libre de apego. Cuando ya uno deja de actuar mecánicamente o instintivamente, pues le da lugar a la acción libre de apego. Espera que se me va a descargar el compu, voy a poner el cargador. Entonces, ¿listo? Entonces con ello, cada una de esas tres opciones también depende de las tres naturalezas que tiene el ser humano. Sí, sería muy buena esa forma, ¿cierto? Como que cuando liberamos, sí, lo digo, cuando refinamos nuestras acciones cotidianas, ¿cierto? Refinamos nuestro karma, nos conduce al Dharma. Y esto pues tiene que ver con los tres elementos básicos de la naturaleza del ser humano, que los podemos ver muy divididos, pero como ustedes lo mencionaban, pues todos tenemos momentos donde es más preponderante el uno que el otro, ¿cierto? Digamos, ustedes lo dijeron, no, yo soy muy de la acción, pero no sé quién es muy de la devoción. Ah, no sé quién es súper de la sabiduría, pero como que no hace. Y de hecho, cuando uno se pone a mirar, pues, ¿cuál es una de las grandes definiciones de yoga? Es unir el hacer, el sentir y el pensar. Pero para poder que eso se una, el hacer, el sentir y el pensar, hay que comenzar por el lado en el que uno tiene más fuerza. Entonces, ustedes lo dijeron muy claramente, como yo soy muy de la acción, pues ¿qué tengo que hacer? Entrar a través de la acción. Y a través de la acción se desprenden las otras cosas. A través de la acción me doy cuenta de que en eso que hago yo no soy el centro, ni soy lo más importante, ni soy lo único, y desarrollo la actitud de hacer por los demás, y eso se convierte en devoción. Y cuando desarrollo esa actitud de hacer más allá de mí mismo y estar en función de los demás, pues me doy cuenta de lo que verdaderamente soy, y ahí se desarrolla la sabiduría. Esa es como una forma, y mucha gente va a entrar por ahí. Pero otra gente no, otra gente le cuesta hacer así del verbo, como que tomar las cosas en sus manos y hacerlas. No, hay gente que piensa y es feliz reflexionando, y son los reflexionólogos profesionales, y quieren todo, interpretan todo. Claro, pero esa gente, ¿qué es lo que necesita? Entrar por el camino por donde tienen más fortaleza. Y si su fortaleza es pensar, pues entran por el pensar, refinan el pensar, y a través del pensar convierten ese pensar en una acción, y convierten esa acción en una devoción, en un servicio, en una entrega. Entonces, cada uno, digamos, como de estas tres facultades, hacer, sentir y pensar, pues dan cabida a cada uno de los tres núcleos o los tres caminos principales en yoga, que son como el karma, el bhakti y el ñaña. Y cada uno de nosotros, pues, de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestros atributos, tiene más o le ha dado más relevancia al uno que al otro, ¿cierto? Algunos somos súper devocionales, algunos somos súper intelectuales, algunos somos súper, no sé, accionadores o súper de la acción. Y eso es bien importante entenderlo, porque la clave no está en homogeneizar a todos, ¿cierto? No es que a todos les sirva la sabiduría, es que todos tenemos que desarrollar la sabiduría, y la sabiduría para todos no florece de la misma forma. Digamos que algunos tenemos cierto trabajo previo y la acción no nos cuesta, o algunos tenemos cierto trabajo previo y la devoción no nos cuesta, pero los otros sí. Entonces, si uno entiende en dónde está uno, ¿cierto? ¿Cuál es mi fuerte? ¿Cuál es el núcleo en donde yo soy mucho más potente? Puedo utilizar eso como puerta para abrir los otros dos. Y ahí estoy realizando, pues, un acto de yoga. Un acto de yoga donde el hacer, el sentir y el pensar están siendo coherentes. Un acto de yoga donde el ñaña, donde el bhakti, donde el karma están sucediendo simultáneamente. Entonces, como que pareciera, como les decía, pareciera que en cierto momento, pues el uno, pues es el mío, no, es que acá es donde yo me identifico, pero cada uno me lleva justo al otro, ¿cierto? Cada flor se convierte en un fruto. Entonces puede que mi actitud devocional se convierta en una sabiduría, y esa sabiduría se convierta en una acción.
O puede que yo entre desde la acción y cada acción se convierta en sabiduría y esa sabiduría se convierta en una actitud devocional. Así, o sea, están totalmente trenzados. No, digamos que la ilusión de separarlos es una ilusión bastante intelectiva de querer decir que hasta acá llega esto y hasta acá llega esto y que este es el mejor para ti. Y claro, el ejercicio de esto es uno aprenderse a conocer a sí mismo tan a fondo para identificar cuál es mi potencial, ¿cierto? ¿Cuál es mi puerta de entrada más útil? Y utilizando esa puerta de entrada, poder desarrollar o equilibrar, digamos, como que todas mis facultades humanas. Eso como para zanjar un poco esa propuesta, pues sí, que a veces podemos caer en ver las cosas como que demasiado separadas, pero pues el sentido, como me gusta siempre proponerlo, es esa integración entre todas ellas. Pero bueno, acá, ya yendo como al capítulo, acá le surgió una duda. Bueno, a ver, espera, yo leo. La sabiduría como algo tan discreto. Para mí, hacer una puya, hacer un baño, una emoción, es una acción. Meditar es una acción, estar en trabajo permanente, autoconocimiento. Esa, sí, ya. Es que o sea, el ejercicio es que siempre estamos pensando, siempre estamos actuando y siempre estamos sintiendo. Entonces, como, pues no sé si es hacia el punto, o sea, la clave no está en querer, digamos, controlar esas acciones, ni está en querer controlar lo que pienso, ni está en querer controlar las cosas, sino que está en refinar, ¿cierto? Siempre que estamos haciendo, lo que podemos hacer es darle una dirección diferente a ello. Siempre que estamos pensando, podemos dirigir esos pensamientos hacia algo o desde un lugar distinto. Y siempre que estamos sintiendo, podemos dirigir ese sentir desde o hacia algo. Entonces, lo que mencionas como de una ceremonia o de no sé qué, pues es eso, es una excusa para desarrollar no sé, ese gran acto yógico que integra las tres. Pero bueno, mejor habla para... Ay, qué pena, yo metiendo la cucharada, pero sí, o sea, eso te lo entiendo perfectamente, sino a lo que voy es que, mejor dicho, ya sea que esté yo por el camino de la devoción o por el camino de la sabiduría, igual hay un movimiento. Y para mí el movimiento ya es una acción, ¿sí? O sea, hay un movimiento, o sea, mejor dicho, no estoy en un estado de inercia tamásico, como esperando que me llegue la iluminación sin hacer nada. Entonces, de alguna forma hay acción y de alguna forma hay como una especie, o sea, es como si de todas maneras como el karma yoga o como todo lo que involucra la acción está metida en todos los caminos, está como es inherente a todos los caminos, o sea, si yo estoy en el camino del ñani y yoga, pues como de la sabiduría, yo tengo que hacer algo de todas maneras, yo tengo que estar en un proceso constante de reflexión, de autoconocimiento, etcétera, etcétera. Eso no es una acción. O sea, entiendo lo que estás diciendo de refinar y que uno entra por aquí o entra por allá según su configuración karmática, lo que sea. Pero de todas maneras, en todo hay acción. ¿Entiendes? De pronto estamos viendo el tema de la acción como algo más, ¿cómo decirlo? Como más literal, ¿sí? Pero de nuevo, si yo estoy haciendo una puya y ahí está todo mi corazón metido, yo de todas maneras estoy haciendo un movimiento energético y hay una acción. ¿Soy clara o enredé más la pita? No, no, pues está bien. Está bien, será. Claudia dijo algo y es sabiduría, devoción y servicio. Bueno, sí puede ser esa palabra. Son todas acción. Sí, sí, sí. Bueno. Yendo, a ver si no se me pierde más el hilo. La pregunta, ¿cierto? O como se suele interpretar esto, a veces es como, no, el camino del sabio es para unos pocos, ¿cierto? Dicen, pues esta gente, y es como, no, pues los que ya tienen muchas vidas de mucha acción, pues hacen que florezca la sabiduría. Y es una forma de entenderlo, ¿cierto? Sino que implica como una concepción temporal que a veces no podemos entender.
Como que si nos centramos solo como en esta visión temporal, yo qué sé, en esta existencia, y más que esta existencia en este momento, pues cada acción, si somos lo suficientemente receptivos, puede activar esa sabiduría. Entonces, como que parte de mi invitación inicial con esto, pues inicial y creo que va a ser final porque ya se acaba el tiempo, está en no partir, claro, no quedarnos en partir tanto los caminos, pues porque como seres humanos siempre estamos haciendo lo que hacemos los seres humanos y es básicamente hacer, sentir y pensar. Y ello, pues lo que se propone es dejar de hacerlo de forma dividida. Ahora, para entender un poco como ese concepto, esa propuesta que tiene don Krishna, se plantea el sentido del yagna, ¿cierto? Como que la ofrenda. Y a veces nos quedamos solo como con la ofrenda desde el lado ritual, ¿cierto? La ceremonia, ¿cierto? Hago una puya, y pongo el fuego, canto el mantra y nos quedamos solo con eso. Y ese es el lado, digamos como que ese es el lado externo. Y a veces para algunos de nosotros puede que sea súper fácil y súper conectador, como que, uy, un fuego, y uno llega y canta el fuego y guau, me sube, me conecta. Y hay gente que es como que, uy, no, qué pereza, pero qué bulla, pero ¿cómo hacen eso? Pero es que no, yo no soy capaz de hacerlo. El sentido del yagna, digamos que es como una excusa externa para hacer que suceda algo interno. Y es el sentido de la ofrenda. En los Vedas es muy, muy usual, pues, digamos que toda la tradición védica está muy apoyada en el fuego ceremonial, ¿cierto? Y es una religión de la ofrenda, por verlo así. Y es algo muy bonito porque es simplemente sintonizarse con el ritmo de la vida, y la vida siempre ofrenda algo para algo más, ¿cierto? Como que las hojas se ofrendan a la tierra para podrirse y volverse en abono para el árbol. Y la lluvia se ofrenda pues para nutrir la tierra. Y yo qué sé, la piedra se ofrenda para cargar el árbol que sostiene. Cada uno está ofrendándose para los demás. El sentido de entender la ofrenda es darnos cuenta de que en el fondo no podemos estar separados de nadie. Y lo que se hace con la ofrenda, entonces, cuando uno canta por alguien, cuando uno prende un fuego por algo, cuando uno, yo qué sé, hace un peregrinaje y camina de no sé dónde a no sé dónde, sube tal montaña en honor a algo, o para alguien, o en función de algo, lo que está haciendo es recordando ese vínculo que tenemos con los demás. Que no podemos, o sea, que es romper la ilusión de la separación en la que a veces hacemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno, que a veces nos quedamos solo haciendo como que la ofrenda externa. Entonces, todos los días hacemos el mismo. Entonces, todos los días prendo mi velita, hago mi venia, canto mi mantra y nos quedamos solo haciendo eso. Todos los días, o todo el fin de semana, voy y subo la misma montaña porque es que esta es la ofrenda. ¿Listo? Pero eso que hacemos afuera solo es una excusa para desarrollar esa actitud adentro. Y esa actitud adentro es el gran sentido al donde debemos de llevar la acción. Y es darnos cuenta que cada acción que hacemos no está en función de nosotros, sino que cada acción es una excusa para reconectarnos con los demás, que es otra de las grandes definiciones del yoga. El yoga me permite unificarme a mí mismo para conectarme con los otros. En la medida que yo logro estar, digamos que unificado en ese hacer, sentir y pensar, pues puedo estar más vinculado a las demás personas, porque ya rompo la ilusión de la separación. Entonces, el juego del yagna que dice acá Krishna, como venga, lo que tienes que hacer es ofrendar cada acción, ¿cierto? Ofrenda cada acción. Y cuando uno ofrenda las acciones, pues se saca a sí mismo del centro y ya deja de creerse que uno es el protagonista. A veces, pues la gente entiende como el sentido de las ofrendas como si fuera un chantaje. No sé si sea la forma, es la mejor palabra, pero seguro es muy fuerte, pero es como que la gente a veces ora para chantajear a Dios, ¿cierto? Uy, mira, pues estoy haciendo esto, pero dame tal cosa. O la gente, sí, como que trata de negociar, de chantajear, digamos que a las fuerzas de la naturaleza, de lo supremo, pero el sentido se puede prestar para eso, pero no es ese. El sentido de la ofrenda es tomar algo, desprenderse de ello para dejar que suceda otra cosa, ¿cierto? Para no aferrarme a algo. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge una respiración y la ofrenda.
y la ofrenda en sonido, la ofrenda en palabras. Entonces coge una respiración y la transforma en un mantra. Y ahí está haciendo una ofrenda, ¿cierto? Coge el movimiento y lo ofrenda en quietud. Y así es como el sentido. Entonces cuando Don Krishna dice, venga, la clave de esto, la clave de la persona que actúa, la clave del karma yoga es ofrendar las acciones. El sentido de ofrendar es recordar que somos parte de algo mayor. El sentido de ofrendar es darnos cuenta de que siempre está sucediendo un sacrificio. Cada célula de nuestro cuerpo está muriendo en este instante para que otra viva, se están sacrificando. Y nosotros porque tenemos como una concepción del tiempo muy rara, pero nos creemos muy importantes, pero nosotros simplemente estamos vivos pues por el sacrificio de un montón de humanos antes de nosotros. Y nosotros simplemente seremos sacrificados para que otros humanos vengan y para que otra vida venga y se manifieste de otra forma. Entonces, cuando uno entiende eso, tal y como pasa con las células en nuestro cuerpo, pues también pasa con nosotros como humanos y también pasa con los planetas que simplemente pues se sacrifican para que de su material se creen otros, y simplemente pasa con los sistemas solares y las galaxias que simplemente se implosionan y se explotan para crear más elementos de los cuales nazcan los nuevos soles y los nuevos planetas. Cuando uno entiende eso, se da cuenta que la acción de uno como tal, como sujeto, pues en el fondo es bastante carente de propósito, de sentido y de significado, porque no es más que parte de una acción mayor. Y cuando uno ofrenda, uno simplemente aprende a conectarse con esa acción mayor y está haciendo desde ese lugar. Y cuando uno hace desde ese lugar de mayor, no sé, apertura, profundidad, se da cuenta que, pues que en el fondo no hay que hacer nada, y es como la frase que decía Iván en un momento, pues para quien simplemente está apoyado en el ser no hay ninguna acción, porque todo simplemente está sucediendo, porque se da cuenta que uno la verdad ya está muriendo, tal y como las células están muriendo, sino que en nuestra escala de tiempo no lo vemos así, y simplemente estamos acá para alimentar a los que vienen, para crear material para los que vienen. Y eso como que transforma el sentido de la acción, porque ayuda a quitarle fuerza a esa individualidad, ¿cierto? A ese sentido de ego. Y eso se hace a través de ofrendar las acciones. Y en ese ejercicio, pues dentro de este capítulo se plantea algo que mencionaban algunos, y es, la clave no está en convencer a los demás, ¿cierto? Sino en inspirar a los demás. Como decía, como que el sabio no quiere como que remover pues la ignorancia de las otras personas, no, él hace su trabajo, y en la medida que hace su trabajo, pues los que son más sensibles a ciertas cosas van abriéndose a esa posibilidad, y cuando se abren a esa posibilidad, pues va a estar la persona ahí que les inspire, que les guíe, que les acompañe. Pero no es como pues, estar ahí tratando de llegar, no, todos desen cuenta que nos estamos muriendo porque simplemente la vida va a manifestarse de otra forma, no, todos desen cuenta que el sistema solar está muriendo, pues porque van a nacer nuevos soles. Claro, uno puede hacerlo desde el lado, digamos que intelectivo, racional, y entenderlo así, pero vivir desde ese lugar, ¿cierto? Vivir desde entender que a cada instante nos morimos y estar en paz con eso, darnos cuenta de que cada una de nuestras acciones es absolutamente como que efímera, y actuar desde un lugar desprendido de la individualidad es el gran sentido que se propone desde el karma. Tiene este capítulo con el karma yoga, y por eso me parece muy interesante la palabra que plantea Claudia del servicio, ¿cierto? O del sacrificio. ¿Qué es eso? O sea, la acción como tal no es más que un sacrificio por algo más. La acción como tal, el sentido del karma es desarrollar el servicio, que cada acto sea un acto de servicio a los demás, porque cuando uno se cree separado de los otros, piensa que actúa solo para sí mismo, pero cuando uno se da cuenta de que uno no está separado de los otros, pues actúa para los demás. Y cada acción deja de estar filtrada por ese intelecto, por esa forma de calcular, de pretender, de dirigir, y cuando uno se libera de ese interés de dirigir, de ideologizar las acciones, simplemente actúa, y cada acción está para y por los demás. Y así es como que toda la vida se sostiene entre sí, porque no puede dividirse, no puede separarse. Eso era lo que quería decir, creo yo, y creo que ya no tengo tiempo. Bueno, no son las 8:01. Creo que, bueno, fue como muy compacto lo que dije, pero de pronto estas palabritas pueden ayudar a entender un poco el sentido de este capítulo. Y espero que, digamos, veamos un poco lo de los caminos, ¿cierto? Pues sin tanta separación, igual
Acá se presentan, digamos, muchas modalidades en esos caminos y desde diferentes tradiciones se interpretan desde un lado distinto. Pero la clave para entender el karma es el servicio, es el sacrificio. ¿Cierto? Y el sacrificio como esa excusa para recordar la conexión que tenemos con los otros. Y eso es el sentido del deber, lo que decían como el dharma propio o el dharma ajeno. Cumplir el dharma, ¿cierto? Es darnos cuenta cuál es nuestro papel en esa gran estructura. Y pasa algo muy bonito, me expando un poquito, y es como con las células del cuerpo, ¿cierto? Como que la célula del hígado sabe qué es célula del hígado y la célula del cerebro sabe qué es célula del cerebro, porque hay una sabiduría que la orienta. Y a veces lo que nos pasa como seres humanos es que no sabemos si somos hígado, si somos cerebro, no sabemos si somos músculos, si somos hueso, entonces hacemos lo que nos da la gana. Y una célula que hace lo que le da la gana y se reproduce como le da la gana y dice lo que le da la gana, pues no es más que una célula cancerígena que comienza a hacer daño al sistema. Pero cuando nosotros cumplimos nuestra acción y asumimos quiénes somos y qué hacemos, yo soy célula del ojo, pues entonces hago lo que hace la célula del ojo y cumplo mi acción como célula del ojo, estoy siendo parte de un sistema mayor y cumpliendo mi propósito, y ese es el dharma propio. Pero cuando como que ni siquiera sé quién soy, ni siquiera sé qué hago, ni siquiera sé pues cuál es mi propósito, mi función dentro de este sistema, pues puedo creerme, y soy célula del ojo y puedo creerme célula del riñón. Entonces quiero filtrar líquidos, pero esa no es mi sentido. Y ahí termino como haciendo daño. Por eso sí, es mucho mejor no cumplir el dharma propio que andar cumpliendo el dharma ajeno o el dharma que no es propio. Y como que ese ejercicio de las células y de la sabiduría que rige las células y de la acción que ejecutan cada una de las células, pues puede ser totalmente aplicado y extrapolado a esto que les decía. Bueno, ya sí, ya todos están yendo. Muchas gracias por ello y que alguien, porfa, se voluntarice para hacer el resumen de este encuentro que estuvo un poco raro, disperso, pero me encanta que todos estén hablando. Bien, listo. Claudia Hernández entonces se encarga del resumen. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Sé que eso estuvo como muy express, pero quisiera que avancemos en el siguiente capítulo el otro lunes. Y ya, muchísimas gracias. Gracias, que estés bien.